La historia arranca cuando un grupo de estudiantes es invocado a un mundo de fantasía. Todos despiertan completamente confundidos y enseguida descubren que fueron llamados por la princesa de ese reino, quien les explica que han sido elegidos como los héroes destinados a detener la invasión del rey demonio y salvar al país de Rey Sanger. Poco después, cada uno recibe una habilidad especial relacionada con la del combate, como el manejo de la espada o la magia. Sin embargo, entre ellos destaca Tetsuyoshi Mukouda, un hombre de 27 años cuya única habilidad resulta ser una extraña tienda online, algo que a simple vista parece completamente inútil en comparación con los demás. Más tarde, aparece el rey demonio para suplicar la ayuda de los héroes y pedirles que enfrenten al ejército del rey demonio. Mientras el resto acepta la misión sin demasiadas dudas, Mukouda decide rechazar la propuesta, ya que lo único que desea es vivir tranquilamente sin involucrarse en una guerra que ni siquiera le pertenece. Aprovechando el dinero que recibe al llegar a ese mundo, compra algunas provisiones, pasa la noche en una posada y allí descubre cómo funciona su peculiar habilidad. Gracias a un menú similar al de un videojuego, puede adquirir productos de otro mundo, mediante una especie de tienda virtual, algo parecido a un Amazon simplificado. Al día siguiente decide abandonar el reino antes de verse envuelto en el conflicto. Durante el viaje conoce a un experimentado comerciante quien le habla sobre las distintas habilidades que existen en ese mundo y le explica cuáles son las más valiosas para alguien dedicado a los negocios. Gracias a esa conversación, Mukouda comprende que su habilidad combinada con su enorme caja de almacenamiento podría convertirlo en un mercader extremadamente poderoso. Antes de despedirse, el anciano también le aconseja marcharse cuanto antes, ya que existen rumores de que el reino cerrará muy pronto sus fronteras debido a la inminente invasión de monstruos. Con esa información en mente, Mukouda se dirige al gremio de aventureros para contratar un grupo que lo escolte hasta el país vecino. Como el transporte regular había sido suspendido por la crisis, decide pagar 8 monedas de oro para que un equipo de rango C acepte protegerlo durante el trayecto. Así conoce a Werner y al resto de sus compañeros, Vincent, Rita, Ramón y Franca, y el día siguiente todos parten juntos al rumbo del reino de Venan. Durante el viaje son atacados por un enorme jabalí que, aunque los aventureros logran derrotarlo con bastante facilidad, Mukouda aprovecha la carne obtenida para preparar una comida y sorprende a todo el grupo con sus increíbles habilidades culinarias. Sin embargo, la sorpresa es todavía mayor cuando descubren que los platos que cocinan no solamente tienen un sabor espectacular, sino que además aumentan considerablemente las estadísticas de quienes los consumen. Al comprender el enorme valor de esa habilidad, el protagonista decide mantener en secreto el verdadero origen de sus ingredientes y continuar cocinando para el grupo cada noche. No obstante, la tranquilidad del viaje desaparece cuando una criatura legendaria conocida como Fenrir aparece frente a ellos. El gigantesco lobo exige probar la comida de Mukouda y tras comer la primera ración reclama muchas más. Como no tiene suficiente preparada, el protagonista le pide paciencia mientras cocina nuevamente y para sorpresa de todos, la poderosa bestia acepta esperar. Después de pasar varias horas preparando enormes cantidades de comida, finalmente logra satisfacer el apetito del Fenrir. Impresionado por aquel banquete, el monstruo desarrolla un gran aprecio por Mukouda y le propone formar un contrato de familiar. Aunque prácticamente no tiene oportunidad de negarse, el protagonista termina aceptando, convirtiendo al temible Fenrir en su compañero de viaje. Finalmente decide llamarlo Fel y poco después comienza a revelarse la antigua leyenda que rodea a esta poderosa bestia. El viaje continúa con un pequeño inconveniente bastante importante. Fel llamaba demasiado la atención por donde pasaba. Al ser un Fenrir, una criatura considerada prácticamente una leyenda, existía el riesgo de que la frontera no les dejaran pasar al siguiente reino. Y después de todo, hacía mucho tiempo un Fenrir había destruido una ciudad entera, así que cualquiera desconfiaría al verlo aparecer. Aún así, antes de preocuparse por eso, Mukouda hace lo de siempre y se pone a cocinar. Como ya no quedaba suficiente carne, le pide a Fel que salga a cazar. Los aventureros se sorprenden al ver la confianza con la que le da órdenes a una bestia legendaria, y poco después el enorme lobo regresa cargando una presa gigantesca que ni siquiera el líder del grupo estaba seguro de poder derrotar. Tras disfrutar de la comida, finalmente llegan a la frontera. Werner decide adelantarse para avisar a los guardias e evitar un conflicto innecesario, pero aún así los soldados rodean inmediatamente al grupo al notar la presencia de Fel. Mukouda les explica que mantiene un contrato con la criatura y que, aunque sigan desconfiando, aceptan dejarlos cruzar con la condición de que él se haga completamente responsable si el Fenrir provoca algún problema. Para tranquilizarlos aún más, Mukouda convence a Fel de hablar directamente con los guardias. El enorme lobo promete que no tiene intención de atacar a nadie, así que finalmente reciben permiso para entrar al reino. Incluso resulta gracioso ver cómo Mukouda lo trata como si fuera un niño pequeño, recordándole que no haga travesuras porque de lo contrario se quedará sin comida. Sorprendentemente, Fel obedece sin protestar, y una vez dentro del reino, Mukouda debe pagar la tarifa de entrada, ya que todavía no pertenece a ningún gremio. Antes de despedirse, Werner le advierte que la noticia de que alguien posee un contrato con un Fenrir seguramente terminará llegando hasta el rey, lo que podría ocasionarle varios problemas. Sin embargo, Mukouda responde que no piensa quedarse demasiado tiempo allí, pues su verdadero objetivo es recorrer el mundo. Aún así, Werner le recomienda inscribirse en el gremio de aventureros o en el de comerciantes, ya que así evitará pagar impuestos cada vez que cruce la frontera. Mientras todavía piensa en esa idea, aparece un hombre dispuesto a comprar a Fel, pero el gigantesco lobo lo espanta con una sola mirada y el sujeto sale huyendo de inmediato. Después de despedirse del grupo de aventureros, Mukouda comienza a recorrer la ciudad junto a Fel, provocando que todos los habitantes los observan con nerviosismo. Poco después entra el gremio de comerciantes, donde una amable empleada le explica cómo
cómo funciona el registro y completa todos los trámites para convertirlo oficialmente en comerciante. Más tarde compra varios ingredientes y prepara otra abundante comida para él y su nuevo compañero, aprovechando para probar distintos productos del lugar hasta quedarse completamente satisfecho. Tras descansar durante la noche, a la mañana siguiente vuelve al gremio con la intención de vender algunos artículos. Sin embargo, la encargada queda totalmente sorprendida al ver la extraordinaria calidad de la sal y la pimienta que lleva consigo, por lo que corre a llamar al dueño del establecimiento. Este lo invita a comenzar en privado, explicándole que condimentos de semejante calidad son extremadamente raros y valiosos, al punto de que podrían convertirse en un regalo digno de la realeza. El protagonista se alegró bastante al escuchar que comprarían toda su mercancía de inmediato. Intrigado por la calidad de los ingredientes, el maestro del gremio le preguntó dónde los había conseguido. Como no podía revelar nada sobre su tienda en línea, simplemente respondió que los había obtenido durante sus viajes. Entonces el maestro comenzó a ofrecer una suma sorprendentemente alta. Primero, 4 monedas de oro por la sal y 10 por la pimienta, productos que en realidad le habían costado apenas unas monedas de cobre. Al notar que el protagonista dudaba en responder, creyó que el precio no era suficiente y siguió aumentando la oferta hasta cerrar el trato por 17 monedas de oro en total. Gracias a esa venta obtuvo mucho más dinero de lo esperado, suficiente para vivir cómodamente durante una buena temporada. Después, decidió registrarse también en el gremio de aventureros, donde descubrió que existían varios rangos y que solamente debía completar al menos una misión al mes. Su primera tarea consistió en recolectar hierbas medicinales. Más tarde, mientras alimentaba a Fel, revisó sus estadísticas y quedó impactado al comprobar que la criatura tenía todas las capacidades al máximo nivel. Al día siguiente ambos partieron para completar la misión. Mientras él reunía las plantas necesarias, Fel salió a cazar y antes de marcharse detectó monstruos cercanos, por lo que le otorgó una barrera mágica para mantenerlo protegido. La recolección resultó ser muy sencilla gracias a sus habilidades, permitiéndole terminar rápidamente y aprovechar el tiempo libre para preparar comida. Cuando Fel regresó, lo hizo acompañado por una enorme cantidad de presas que había cazado en muy poco tiempo. Entre ellas había incluido un orco, algo que sorprendió bastante al protagonista al enterarse de que también era consumido como alimento. Tras guardar toda la carne, Fel le permitió viajar sobre su lomo y ambos regresaron a la ciudad a gran velocidad. Y en el gremio entregó las hierbas medicinales y la encargada quedó impresionada al ver que había reunido una cantidad muy superior a la requerida para alguien de rango tan bajo. Luego de recibir la recompensa, aprovechó para preguntar si los cuerpos de los orcos podían venderse, descubriendo que prácticamente todas las partes de las criaturas cazadas tenían valor comercial. Justo al lado de donde el prota estaba, Mukouda sacó todos los monstruos que había almacenado, dejando al carnicero completamente atónito por la enorme montaña de presas que apareció frente a él. Entre los cuerpos habría criaturas de alto rango, algo que hizo que el hombre entendiera de inmediato por qué los rumores sobre Mukouda y Fel se estaban expandiendo por toda la ciudad. El prota le pidió que procesara todos los monstruos, pero aclaró que únicamente vendería los materiales, ya que quería conservar toda la carne para cocinarla más adelante. Debido a la enorme cantidad de trabajo, el carnicero le pidió que regresara al día siguiente. Esa noche Mukouda decidió probar la carne de orco y preparó una cena sencilla pero deliciosa, friéndola y acompañándola con salsa. Aunque al principio le resultaba extraño pensar en comer un orco, terminó llevándose una agradable sorpresa al descubrir que la carne era tierna y sabrosa, algo que Fel también confirmó mientras devoraba su porción con entusiasmo. Al día siguiente, cuando volvió al negocio, el carnicero ya había terminado de procesar todo y le entregó una suma superior a las 200 monedas de oro, dejando a Mukouda totalmente sorprendido. El hombre le explicó que muchos de los materiales obtenidos tenían un enorme valor, incluyendo colmillos, órganos especiales y piedras mágicas provenientes de monstruos muy poderosos. También le comentó que gran parte de los habitantes hablaban sobre él y discutían si Fel era realmente un Fenrir o alguna bestia extraordinaria. Al escuchar aquello, Mukouda pensó que sería mejor no permanecer demasiado tiempo en el mismo lugar para evitar problemas. Después de abandonar la ciudad, ambos se instalaron en un lugar tranquilo para descansar y como agradecimiento por todo el dinero que Fel le había ayudado a conseguir, Mukouda decidió darle un verdadero festín. Utilizando la tienda online, compró distintos tipos de carne de su mundo y preparó una enorme comida con cortes variados que dejaron a Fel completamente maravillado. Sin embargo, la que más impresionó fue la carne de Wagyu japonesa, cuyo sabor era tan bueno que incluso provocó un aumento considerable en sus estadísticas. Sintiéndose más fuerte y lleno de energía que nunca, Fel decidió salir a cazar una vez más, aunque antes colocó una poderosa barrera protectora sobre Mukouda y le aseguró que esa defensa sería capaz de resistir incluso el ataque de un dragón. Con esa garantía, el enorme lobo salió disparado en busca de nuevas presas, mientras el prota permanecía en el campo confiando en la protección que le habían dejado. Mientras Mukouda dormía tranquilamente, Fel pasó toda la noche cazando sin descanso y terminó acumulando una montaña de monstruos derrotados, incluyendo lagartos de metal, orcos, ogros azules e incluso una poderosa quimera. Al despertar y ver semejante cantidad de presas apiladas frente al campamento, el prota quedó completamente impactado. Fel se justificó diciendo que simplemente se había entretenido cazando y no se dio cuenta de cuánto había acumulado. Cuando Mukouda preguntó por la extraña bestia de cabezas, Fel le explicó que era una quimera, una criatura bastante peligrosa que normalmente requería mucho esfuerzo para derrotar, aunque esta vez la eliminó con una facilidad que hasta él consideró sorprendente. Esto hizo que Mukouda relacionara inmediatamente el aumento de poder de Fel con la carne especial que había estado comiendo y comenzó a pensar seriamente en controlar mejor su alimentación para evitar que siguiera volviéndose tan fuerte. Mientras tanto, en la ciudad
algunas recepcionistas del gremio comentaban emocionadas sobre un aventurero que las había impresionado, aunque en realidad la admiración no era por Mukouda, sino por Fel, cuya apariencia imponente y peluda les parecía irresistible. Más tarde, durante la comida, ambos disfrutaban de carne de cocotriz preparada con salsa de soya y otros acompañamientos. Fel comentó que aquella carne tenía un sabor diferente a la del pájaro pétreo que habían comido anteriormente, aunque seguía siendo deliciosa. La conversación terminó derivando hacia las habilidades de combate de Fel, quien explicó que normalmente utilizaba sus garras y colmillos para luchar, pero que también dominaba la magia de viento gracias a una bendición divina. Al escuchar esto, Mukouda comenzó a interesarse por la magia y revisó sus propias estadísticas, descubriendo que poseía cierta afinidad mágica. Entonces le preguntó a Fel cómo podía utilizarla, pero recibió una explicación tan simple y poco útil que terminó más confundido que antes. Aún así, intentó lanzar una bola de fuego por su cuenta, aunque el resultado fue un fracaso absoluto. Viendo su torpeza, Fel le mostró cómo fluía la energía mágica a través de su cuerpo para ayudarlo a comprender el proceso. Gracias a esa demostración, Mukouda finalmente consiguió crear una pequeña bola de fuego, aunque apenas avanzó unos metros antes de desaparecer. Fel consideró que su nivel era demasiado bajo y concluyó que la única forma de mejorar era enfrentándose a monstruos reales. Mukouda rechazó la idea de inmediato, argumentando que nunca antes había peleado en su vida y que le aterraba salir herido, pero Fel perdió la paciencia con sus quejas y terminó arrastrándole la fuerza para comenzar con su entrenamiento. Tras darle algo de ánimo, Fel decidió iniciar el verdadero entrenamiento, atrayendo a varios goblins que rodeaban cerca del lugar. Al ver a toda una horda acercándose, Mukouda entró en pánico y salió corriendo a toda velocidad mientras los monstruos lo perseguían. Después de unos momentos, reunió algo de valor e intentó defenderse usando magia, pero los nervios le jugaron una mala pasada y terminó tropezando con una roca. Por un instante parecía que todo había acabado para él, aunque rápidamente descubrió que la barrera protectora que Fel le había colocado seguía activa, manteniéndolo completamente a salvo, y con el paso del combate continuó lanzando hechizos una y otra vez hasta que finalmente logró dominar mejor su magia, creando una enorme bola de fuego mucho más poderosa que las anteriores. Sin embargo, el esfuerzo fue demasiado grande y terminó desplomándose por el agotamiento frente a los pocos goblins que aún quedaban con vida. Por suerte, Fel apareció justo a tiempo para eliminar a los sobrevivientes y rescatarlo. Cuando despertó esa misma noche, Fel le comentó que podía percibir un notable aumento en su poder mágico. Mukouda revisó sus estadísticas y comprobó que no solamente habían mejorado sus atributos, sino que además había obtenido una nueva habilidad relacionada con la magia de fuego. Como recompensa por su progreso, Fel le mostró el cadáver de un rey goblin, explicándole que ese tipo de monstruos poseían piedras mágicas muy valiosas que podían venderse por una buena suma de dinero. Aún así, el entrenamiento había dejado secuelas y cada vez que intentaba ponerse de pie terminaba mareándose y cayendo nuevamente al suelo. Comprendiendo que abusar de la magia provocaba un enorme desgaste físico, más tarde decidió consentir a Fel dándole algunos dulces japoneses y panes dulces, los cuales fueron un éxito inmediatamente. Aunque Mukouda se preocupó por la poca calidad nutritiva de esos alimentos, Fel le explicó que gracias a la bendición de una diosa era inmune a enfermedades, venenos y otros efectos perjudiciales, algo que dejó al prota completamente sorprendido, y al día siguiente ambos llegaron a una nueva ciudad. Como ya les había ocurrido antes, la presencia de Fel alarmó a los guardias, pero Mukouda utilizó la misma estrategia de siempre, asegurando que se trataba simplemente de un gran lobo y no de un Fenrir legendario. La explicación consiguió tranquilizar a la mayoría de las personas y les permitió ingresar sin mayores problemas, y durante el trayecto Mukouda descubrió además que podía comunicarse mentalmente con Fel gracias al contrato familiar que compartían, lo que les permitía conversar sin necesidad de hablar en voz alta. Y una vez dentro de la ciudad, el prota decidió que su prioridad sería conseguir un mapa para dejar de viajar sin rumbo fijo. Para evitar llamar demasiada la atención, dejó a Fel guardado temporalmente y comenzó a recorrer las calles por su cuenta, terminando finalmente en una biblioteca donde esperaba encontrar información útiles para sus próximos viajes. Así que visitó una taberna y se acercó a un grupo de aventureros para pedir información. Como gesto amistoso, les invitó a una ronda de bebidas y rápidamente comenzaron a conversar. Los hombres le hablaron sobre distintos reinos y rutas comerciales, y cuando descubrieron que no tenía mapa, uno de ellos le ofreció venderle uno que supuestamente había pertenecido a un aventurero veterano. Mukouda aceptó pagar una moneda de oro sin sospechar nada, pero poco después otros aventureros se rieron al contarle que había sido estafado, ya que ese mismo mapa podía comprarse en el gremio por apenas una moneda de plata. Aún así decidió no darle demasiada importancia y planeó dirigirse hacia el este, rumbo a un país costero. Fel por su parte no mostró interés en el destino, sino en los mariscos que podía probar cuando llegara. Mientras tanto, la diosa del viento observaba todo desde la distancia, fascinada por la relación entre Mukouda y Fel, especialmente por los extraños dulces de otro mundo que ambos consumían. Durante el viaje, Fel avanzó a toda velocidad por el bosque hasta detenerse junto a un gran lago. Mukouda pensó que por fin habían llegado al mar, pero Fel confesó que simplemente tenía antojo de pescado. Sin necesidad de cañas ni redes, utilizó magia de relámpago para electrocutar el agua y hacer que decenas de peces flotaran en la superficie. Mientras recogían la pesca, Mukouda encontró varias especies bastante interesantes, aunque también descubrió unos peces rosados que resultaron ser venenosos. A pesar de que Fel insistió en llevárselos, él se negó rotundamente a cocinar algo tan peligroso. Después encendió una fogata y recordó algunos videos de cocina que había visto en Japón. Limpió cuidadosamente los peces antes de asarlos con sal, y el resultado fue excelente, y ambos disfrutaron de una comida abundante, acompañada incluso por una cerveza para Mukouda. Cuando terminaron de comer, apareció un pequeño slime azul que llamó la atención de Mukouda. Al examinarlo, descubrió que apenas tenía 3 días de vida y que era exactamente muy
débil. El curioso monstruo comenzó a devorar objetos a su alrededor, incluyendo botellas vacías y restos de basura. Así que Mukouda tuvo que intervenir cuando intentó tragarse la sartén. Lejos de molestarse, terminó agradeciendo que hubiera limpiado todo el campamento. El slime parecía muy feliz al recibir elogios y comenzó a acercarse cada vez más a él. Fel observó la situación y le explicó que sin darse cuenta, el slime ya lo consideraba su amo. Aunque Mukouda no había realizado ningún contrato formal, el pequeño monstruo había aceptado sus sentimientos y le reconocía como su dueño. Al comprobar que ahora figuraba oficialmente como su familiar, decidió darle un nombre y terminó llamándolo Sui. Al día siguiente, Mukouda continuó practicando su magia de tierra, aunque los resultados estuvieron lejos de impresionar a Fel, quien no dudó en decirle que seguía siendo bastante mal usándola. Por esa razón, volvió a sugerirle ganar experiencia combatiendo monstruos, pero Mukouda rechazó la idea al recordar lo aterradora que había sido su última pelea. Mientras descansaba junto a Sui, notó que el pequeño slime había crecido un poco más, probablemente gracias a todo lo que había estado comiendo. Poco después, Fel interrumpió sus pensamientos para exigir carne, así que Mukouda preparó un plato de carne de orco marinada con miso que, como era de esperarse, encantó al enorme lobo, quien incluso pidió una segunda porción. Mientras servía la comida, Mukouda se dio cuenta de que ya había dejado atrás el rechazo que sentía hacia la carne de orco, señal que poco a poco se estaba adaptando a la vida en ese nuevo mundo. Más tarde comprendió también que los alimentos provenientes de Japón aumentaban temporalmente las capacidades de quienes lo consumían. Esa noche, observó a Sui limpiar los utensilios usando sus habilidades, una tarea que realizaba con gran eficiencia y que contrastaba completamente con Fel, quien solamente generaba más trabajo al comer. Recordando que Sui nunca había probado un postre, preparó una pequeña merienda con dorayakis y té verde. Tanto Fel como el slime quedaron fascinados con el sabor, especialmente por el relleno dulce de pasta de frijoles, lo que llevó a Fel a pedir más variedades similares para el futuro. La reacción de Sui confirmó de inmediato que había disfrutado enormemente su primer dulce. A la mañana siguiente, Mukouda despertó y encontró a Fel observando el cielo con una extraña presión. Cuando le preguntó qué ocurría, el Ferro le explicó que durante la noche había recibido un mensaje de Ninrir, la diosa del viento. Según él, la diosa estaba dispuesta a otorgarle una bendición, pero exigía una ofrenda semanal de dulces provenientes de otro mundo. Mukouda encontró sospechoso que la petición fuera tan específica, aunque escuchó el resto de la explicación. La bendición no sería completa sin una versión menor, pero aún así le otorgaría inmunidad contra numerosas alteraciones negativas, además de facilitar enormemente el uso de la magia. A cambio, tendría que seguir enviando dulces regularmente. Tras pensarlo durante unos momentos, decidió aceptar la propuesta. Fel incluso le indicó cuáles debían ser las primeras ofrendas: pan con crema, pan de melón y café con leche. Una lista tan detallada que hizo sospechar a Mukouda sobre los verdaderos gustos de la diosa. Aún así, realizó la oración correspondiente y poco después recibió oficialmente la bendición enviada desde el reino de los dioses. Tras recibir la bendición, la historia muestra a Ninrin disfrutando felizmente de los dulces que Mukouda le había enviado. Como jamás había probado comida humana, quedó completamente fascinada y fue devorando cada postre con enorme entusiasmo. Mientras tanto, Mukouda volvió a practicar la magia de tierra que llevaba días intentando dominar y descubrió que la bendición había mejorado enormemente sus capacidades, permitiéndole ejecutar los hechizos con mucha más potencia y precisión. Poco después, la propia Ninrin volvió a comunicarse con él mediante telepatía, aunque no fue para darle consejos ni ayuda, sino para pedir más chocolates y otros alimentos de su mundo. Sin demasiadas opciones, Mukouda accedió a enviarle más productos, dejando a la diosa completamente encantada. Más tarde, continuó su viaje junto a Fel y Sui hasta que encontraron una enorme cueva. Fel explicó que en realidad se trataba de una mazmorra, lugares especiales que surgen en zonas donde existe una gran concentración de maná. Al escuchar esto, Mukouda se preocupó inmediatamente, pero Fel le aclaró que había llegado allí porque necesitaba ganar experiencia real en combate para mejorar sus habilidades mágicas. Aunque al principio se negó por miedo al peligro, terminó aceptando cuando Fel le recordó que dependía demasiado de su protección y que debía aprender a defenderse por sí mismo. Antes de entrar, Mukouda decidió darse un buen banquete con comida de su mundo para aumentar temporalmente sus estadísticas. Después de comer, los tres se adentraron en la mazmorra. El primer enemigo fue un slime, aunque Sui lo eliminó de inmediato con un ataque de ácido antes de que Mukouda pudiera hacer algo, y luego aparecieron más slimes, y el protagonista logró derrotarlos sin demasiadas dificultades, descubriendo además que los monstruos derrotados desaparecían porque la propia mazmorra absorbía sus cuerpos. Conforme avanzaban, los enemigos se volvían más fuertes. Primero aparecieron conejos cornudos y después goblins. Mukouda pronto notó una gran diferencia respecto al bosque, ya que allí los monstruos evitaban acercarse debido a la presencia de Fel, mientras que dentro de la mazmorra cualquier criatura consideraba enemigo a todo intruso. A medida que continuaba luchando, fue ganando confianza, y cuando unos hombres lobos lo persiguieron, logró utilizar correctamente su magia de tierra para derrotarlos de un solo ataque. Finalmente, el grupo alcanzó la última zona de la mazmorra, donde los esperaba un enorme ejército de hombres lobos. Antes de que pudiera protestar o prepararse mentalmente, Fel lo lanzó directamente hacia los monstruos, obligándolo a enfrentar la batalla más difícil que había tenido hasta ese momento. Mukouda quedó completamente aterrorizado cuando el ejército de hombres lobos se lanzó contra él. Afortunadamente, seguía protegido por la barrera mágica de Fel, mientras Sui apoyaba el combate usando sus ataques de ácido. Intentando mantener la calma, Mukouda comenzó a utilizar su magia de tierra para derribar enemigos, lanzando piedras sin descanso hasta eliminar a varios de ellos. Los supervivientes intentaron escapar, pero en ese momento apareció su líder, un poderoso rey kobold. La diferencia de fuerza era evidente y Mukouda apenas lograba esquivar sus ataques. Sus proyectiles de tierra apenas le causaban daño y ni siquiera las llamas que envolvían sus manos parecían afectar demasiado a la bestia. Fel, observando la situación, le advirtió que no confiara por completo en la barrera y lo animó a seguir luchando. Cuando el monstruo
preparó una nueva embestida, Mukouda reunió toda la magia que le quedaba y lanzó una enorme explosión de tierra que impactó directamente en la cabeza de la criatura. Aunque consiguió herirla, el rey Kobold siguió avanzando y poco después Mukouda agotó por completo su mana y quedó indefenso. La bestia logró alcanzarlo, pero la barrera se activó justo a tiempo. Entonces Fel admitió que había exagerado al decir que aquella barrera podría romperse fácilmente, ya que en realidad era mucho más resistente de lo que había insinuado. Mientras el monstruo intentaba atravesarla, Sui intervino con un potente ataque de ácido que acabó derrotando al rey Kobold. Tras la victoria, la criatura se convirtió en un montón de lodo y Sui comenzó a brillar intensamente. Mientras Mukouda caía inconsciente por el agotamiento, Fel lo sacó de la mazmorra y lo dejó descansar mientras Sui permanecía preocupado a su lado. Fue entonces cuando el pequeño Slime descubrió que ahora podía hablar y comenzó a preguntarse cuándo despertaría a su amo. Durante la pelea, empezó a conversar con Fel, al que llamó cariñosamente Tío Fel por ser grande, fuerte y porque siempre los protegía. Aunque al Fenrir no le gustó nada que el apodo, terminó soportándolo. Cuando Mukouda finalmente recuperó la conciencia, se sorprendió al escuchar a Sui hablar con total normalidad. El Slime explicó que obtuvo esa habilidad después de que la batalla contra el rey Kobold haya terminado y continuó llamándolo amo, algo que Mukouda le pareció increíblemente adorable. Al revisar sus estadísticas, descubrió que Sui había subido de nivel y había adquirido una nueva habilidad llamada bala de ácido. Después comprobó las suyas y vio que también había mejorado considerablemente, ganando varios niveles y fortaleciendo su dominio de la magia de tierra. Poco después regresó Fel, quien confesó que había ido a buscar comida mientras él estaba inconsciente. Aún así aseguró que prefería la comida de Mukouda y le pidió una comida como recompensa. Aunque todo estaba molesto por las mentiras relacionadas con la barrera, terminó cediendo y preparó un plato usando huevos y carne de ave roca. Tanto Fel como Sui devoraron la comida encantados y más tarde, cuando Sui volvió a llamar tío a Fel, Mukouda no pudo evitar burlarse diciendo que considerando que el slime apenas tenía unas semanas de vidas, Fel sí parecía ser un auténtico tío. Por mucho que protestó, el orgulloso Fenrir terminó resignándose a seguir siendo llamado de esa manera. Mientras avanzaban hacia su próximo destino, Fel le comentó a Mukouda que tendrían que atravesar una zona dominada por wyrms y grifos. Aunque aseguró que esas criaturas normalmente evitaban enfrentarse con él, también mencionó que algunos ejemplares jóvenes e imprudentes podrían intentar causar problemas. Esto dejó bastante inquieto a Mukouda, quien permaneció atento durante todo el recorrido. No pasó mucho tiempo antes de que unos monstruos menores aparecieran entre los arbustos. Fel ordenó esconderse mientras él se encargaba de la situación. Cuando una de las bestias se lanzó al ataque, el enorme lobo lo derrotó de un solo zarpazo utilizando una habilidad llamada garras lancerrantes. Después dirigió una mirada amenazante al resto del grupo, provocando que huyeran aterrados. Una vez que el peligro desapareció, Mukouda salió de su escondite y le preguntó a Fel sobre aquella técnica, quien no perdió la oportunidad de presumir su fuerza y experiencia. Más tarde, mientras preparaban el campamento para cenar, Mukouda seguía preocupada por encontrarse dentro de aquel territorio peligroso y no dejaba de preguntarle a Fel si la barrera protectora estaba correctamente colocada. Fel comenzaba a cansarse de tanta preocupación y mientras que Sui solamente pensaba en la comida. Para la cena, Mukouda utilizó carne de serpiente negra, la cortó a trozos y sazonó y la cocinó con especial picantes. El aroma fue tan irresistible que Fel prácticamente le arrebató el plato de las manos antes de que pudiera servirlo correctamente. Junto con Sui devoraron toda la comida en cuestión de segundos, dejando a Mukouda únicamente con algunas sobras, que terminó comiendo resignado mientras observaba a sus compañeros completamente satisfechos. A la mañana siguiente, durante el viaje, Fel se detuvo a encontrar unos extraños hongos. Al preguntar por ellos, Mukouda descubrió que se trataban de hongos curativos extremadamente valiosos, capaces de sanar heridas graves e incluso fracturas. Emocionado por el hallazgo, comenzó a recolectarlos cuidadosamente. Mientras tanto, Sui sintió curiosidad y preguntó si podía probar algunos. Tras recibir permiso, empezó a comérselos uno tras otro sin detenerse, y poco después su cuerpo comenzó a emitir un brillo extraño que alarmó a Mukouda. Sin embargo, al revisar sus estadísticas, descubrieron que había subido de nivel y obtenía una nueva habilidad relacionada con la creación de pociones curativas. Fel explicó que los slime podían cambiar y fortalecerse dependiendo de los materiales que consumieran, recordando incluso el caso de un slime que había evolucionado tras alimentarse únicamente de minerales. Para comprobar su nueva capacidad, Sui produjo una poción curativa de alta calidad. Al verla, Mukouda comprendió inmediatamente el valor que tenía y se apresuró a guardarla en una botella. Poco después de obtener una gran cantidad de gel curativo creado por Sui, Mukouda decidió analizarlo por simple curiosidad. Para su sorpresa, descubrió que aquellas sustancias no eran simples pociones de curación, sino remedios de altísima calidad capaces de sanar heridas extremadamente graves e incluso salvar a una persona que estuviera al borde de la muerte. Ni siquiera Fel comprendía cómo un slime tan pequeño podía producir algo tan extraordinario. Intrigado, Mukouda le preguntó a Sui qué significaba exactamente el efecto de sus pociones y el pequeño slime respondió de forma sencilla que podían curar todo tipo de dolores y heridas. Tras seguir investigando, descubrieron que Sui podía fabricar varios tipos de pociones, cada una con un nivel de eficacia distinto, desde la que trataban lesiones leves hasta otra capaces de sanar daños críticos. Al darse cuenta del enorme valor de aquellas medicinas, Mukouda no perdió el tiempo y comenzó a almacenarlas cuidadosamente, clasificándolas según el brillo que emitían para diferenciarlas. Mientras observaba los resultados, Fel comenzó a comentar que durante toda su larga vida jamás había visto un slime capaz de producir pociones tan poderosas ni uno que poseyera una inteligencia tan desarrollada. Para él, Sui era una existencia completamente excepcional. Tras varios días de viaje, el grupo llevaba ya 3 jornadas atravesando el territorio de los grifos cuando uno de ellos les bloqueó el paso. Para sorpresa de todos, la criatura podía comunicarse en lenguaje humano y le explicó a Fel que deseaba convertirse en el líder de su especie. Para demostrar que era digno de ese puesto, necesitaba enfrentarlo en combate. Después de insistirle una y otra vez, Fel finalmente aceptó el desafío, advirtiéndole que
que no pensaba contenerse. Aunque el grifo había imaginado una batalla a muerte, el protagonista le pidió telepáticamente a Fel que evitara terminar con su vida. El enfrentamiento comenzó de inmediato y se convirtió en un auténtico espectáculo. El grifo utilizó todas las habilidades que poseía, mientras que Fel respondía con una fuerza abrumadora. La pelea fue intensa y frenética, dando una impresión de estar bastante equilibrada. Pero al final Fel se impuso, dejando a su rival gravemente herido y al borde de la muerte. Al verlo tendido en el suelo, el protagonista corrió a auxiliarlo y utilizó sus pociones de curación más poderosas. Las heridas del grifo se regeneraron al instante, salvándole la vida. Derrotado y decepcionado por no haber estado a la altura de Fel, el grifo comenzó a cuestionar su propio valor. Sin embargo, el protagonista le mostró una herida que había conseguido provocarle a Fel durante el combate, demostrando que había luchado admirablemente, y gracias a sus palabras recuperó la confianza y tras reunir a los demás grifos de la zona fue reconocido como el nuevo líder de su especie. Agradecido por la batalla, el grifo le entregó al protagonista una de sus plumas. Esta serviría como una especie de salvoconducto dentro del bosque, evitando que otros grifos lo atacaran o intentaran devorarlo. Tras despedirse, el grupo continuó avanzando y después de una larga caminata finalmente abandonó el bosque. Frente a ellos apareció un hermoso valle, algo que alegró enormemente al protagonista, ya que habían pasado cerca de un mes y medio viajando sin descanso. Al revisar el mapa, descubrió que estaban muy cerca del reino de Leonhardt. También notó que sus provisiones de carne estaban casi agotadas, por lo que planeaba restablecerse en el gremio una vez que llegaran a la ciudad. Fel tomó aquella noticia como un asunto extremadamente serio y aceleró el paso para llegar cuanto antes. Durante el trayecto, divisaron una caravana que estaba siendo atacada por bandidos. Sin pensarlo dos veces, el protagonista le prometió a Fel una cena de lujo si ayudaba a salvarla. Motivado por la recompensa, Fel salió disparado hacia el lugar. Mientras los guardias luchaban por contener a los asaltantes, el legendario lobo apareció y con un simple aullido hizo que todos los bandidos se rindieran de inmediato. Tras el rescate, conocieron a Lambert, dueño de la caravana, y a Lars, líder del grupo Fénix, encargado de escoltarla. Ellos les explicaron que se dirigían a la ciudad de Karelina, ubicada al noreste del reino de Leonhardt. Al enterarse de que compartían destino, el protagonista pidió permiso para acompañarlos junto a Fel y a Sui, propuesta que fue aceptada sin inconvenientes. Mientras avanzaban juntos a la caravana, el protagonista escuchó rumores sobre él y su compañero. Al parecer, la noticia de que viajaba junto a un enorme lobo se había extendido rápidamente y muchos sospechaban de que Fel era en realidad un auténtico Fenrir. Sorprendido por la velocidad con la que se había difundido la información, recibió una noticia por parte de uno de los guardias. En ese mundo existían cartas de comunicación capaces de transmitir mensajes a grandes distancias. Aunque eso resolvió su duda, también despertó una nueva preocupación. Si los nobles o los distintos reinos descubrían la verdadera identidad de Fel, podrían intentar utilizarlo para sus propios intereses. Al caer la noche, el protagonista cumplió su promesa y preparó una cena espectacular para Fel y Sui. Para evitar llamar la atención, se alejaron del campamento antes de cocinar. Sin embargo, el delicioso aroma terminó llegando hasta la caravana, provocando que todos descubrieran el banquete. Sin otra alternativa, el protagonista terminó compartiendo la comida con los demás viajeros. El problema fue que aquella generosidad consumió las últimas reservas de carne, dejándolo sin nada para cenar, y en la mañana siguiente llegaron finalmente a Karelina junto a la caravana. Lambert le explicó que aquella era la quinta ciudad más grande de Leonhardt y también su hogar de origen. Incluso le contó que su familia poseía una tienda de calzado y otros productos. Después de intercambiar unas últimas palabras, ambos grupos se separaron y el protagonista se dirigió al gremio de aventureros. Una vez allí recibió una noticia inesperada: su licencia de aventurero había sido cancelada. El motivo era que había pasado más de un mes sin completar ninguna misión. Aunque intentó explicar que había estado cruzando los bosques de los grifos, la recepcionista le aclaró que los aventureros de rango G normalmente ascienden rápidamente a rango F, para evitar ese tipo de problemas, ya que los rangos superiores disponen de más tiempo antes de verse obligados a reportarse ante el gremio. Sin más remedio, volvió a registrarse pagando la cuota correspondiente. También informó que ahora contaba con más familiares que la última vez. Cuando mostró a Sui, varios aventureros comenzaron a burlarse de él al ver que uno de sus compañeros era un simple slime. Sin embargo, el protagonista ignoró los comentarios y se dirigió a vender todos los monstruos que había cazado durante su viaje. La enorme cantidad de presas dejó impresionados a quienes estaban presentes. El carnicero incluso le agradeció por llevarle carne de tan alta calidad, explicando que la mayoría de las personas comunes jamás tendrían la oportunidad de probar semejantes ingredientes. Al escuchar eso, los aventureros que habían compartido la cena con él la noche anterior se dieron cuenta de lo privilegiados que habían sido. Avergonzados, le ofrecieron disculpas por haber consumido productos tan valiosos, pero el protagonista le restó importancia y les recordó que ellos lo habían protegido durante el trayecto, así que finalmente se despidieron en buenos términos, prometiendo ayudarlos si alguna vez necesitaba apoyo dentro de la ciudad. Más tarde se instaló en una posada recomendada por sus nuevos conocidos. Su plan era pasar una temporada aceptando encargos para alcanzar el rango F y así olvidarse durante un tiempo de las obligaciones del gremio. Sin embargo, antes de ni siquiera poder dormir, fue visitado por la diosa del viento, quien apareció para recordarle que aún le debía una ofrenda. Resignado, terminó enviándole una enorme cantidad de postres y dulces. Al día siguiente regresó al gremio junto a Fel y a Sui para buscar nuevas misiones, y allí descubrió que cada encargo otorgaba una cierta cantidad de puntos y que necesitaba reunir
reunir 100 para ascender de rango. Fel insistió en que aceptara una misión relacionada con goblins, ya que ofrecía algunos puntos fáciles, pero el protagonista se negó de inmediato debido al trauma que aquellas criaturas le habían dejado anteriormente. Aún así, Ofelia señaló que la decisión final la tomaría Sui, y para desgracia de nuestro querido protagonista, el pequeño Slime eligió ir tras los goblins. Poco después se encontraban explorando el bosque. La misión consistía en eliminar únicamente 5 goblins, pero Sui acabó con los primeros enemigos de un solo golpe, y para completar el encargo era necesario presentar pruebas, por lo que el protagonista tuvo que cortarle las orejas, una tarea que solamente consiguió traumatizarlo un poquito más. El problema empeoró cuando nuevos goblins comenzaron a aparecer atraídos por el ruido. Pronto descubrieron que existía un asentamiento cercano, y aunque el protagonista quería marcharse, Sui estaba divirtiéndose demasiado para detenerse. Al final terminaron exterminando una cantidad un poquito superior a la requerida, acumulando enormes bolsas repletas de orejas de goblin. Una vez terminada la batalla, surgió otro pequeño inconveniente: los cadáveres. Si los cuerpos permanecían allí, podrían traer monstruos más peligrosos o incluso provocar la aparición de una mazmorra. Como los goblins no eran aptos para el consumo, el protagonista no sabía qué carajos hacer, así que Fel sugirió que Sui los disolviera. Confundido, preguntó si eso era realmente posible, y la respuesta llegó de inmediato cuando Sui reveló una nueva habilidad obtenida tras evolucionar nuevamente: a Gran Slime. Gracias a ello, pudo dividirse en múltiples versiones más pequeñas de sí mismo y disolver la enorme montaña de cadáveres en muy poco tiempo. Aquello volvió a demostrar que Sui era una criatura completamente única, aunque también hizo que el protagonista comenzara a preocuparse por el ritmo al que seguía aumentando su poder. Mientras descansaban, más tarde, el protagonista empezó a sospechar que quizás ya había conseguido los puntos necesarios para ascender a rango F, gracias a la enorme cantidad de goblins derrotados. Aún así, consideró que seguramente estaba exagerando y que todavía tendría que pasar varios meses realizando encargos. Sin embargo, cuando regresó al gremio y entregó todas las pruebas de la misión, dejó a los empleados completamente atónitos. Nadie sabía cómo procesar semejante cantidad de goblins eliminados. Poco después, una trabajadora se acercó para informarle que el maestro del gremio deseaba reunirse con él y con sus familiares. Sin demasiadas opciones, el protagonista acudió junto a Fel y a Sui. Allí conoció a William, el maestro del gremio, quien explicó que había solicitado aquella reunión debido al asentamiento goblin que había eliminado. Como recompensa por acabar con una amenaza que llevaba tiempo causando problemas en la región, decidió otorgarles una gratificación adicional. Durante la conversación, William también reconoció de inmediato la verdadera identidad de Fel, pues sabía perfectamente que se trataba de un Fenrir. Sin embargo, esa no era la única razón por la que las había llamado. El maestro del gremio tenía un mensaje urgente procedente del Palacio Real. En él recomunicaba que tanto el protagonista como sus compañeros tenían permiso para vivir libremente dentro del reino, una decisión que ya había sido informada a toda la nobleza. A cambio, únicamente esperaba contar con su ayuda si alguna emergencia importante llegaba a amenazar el país. Tras escuchar el mensaje, el protagonista se mostró sorprendido al descubrir que ni la familia real ni la nobleza tenían la intención de interferir en su vida. El maestro del gremio le explicó que aquello era lógico, pues alguien acompañado por una bestia legendaria como Fel representaba una fuerza demasiado importante como para ser provocada. Gracias a eso, por fin podía vivir con tranquilidad dentro del reino. Una vez aclarado ese asunto, el maestro volvió al tema principal y le preguntó por qué seguía interesado en mantenerse como un aventurero de rango G. El protagonista respondió que únicamente deseaba alcanzar el rango F para conservar su licencia durante más tiempo. Sin embargo, el maestro le propuso algo mucho más ambicioso: ascender directamente hacia rango C. De esa manera, nadie cuestionaría por qué un aventurero de tan bajo rango viajaba junto a un Fenrir. Claro que aquella promoción tendría una condición: realizar algunos encargos especiales para el gremio. La expresión del maestro hizo que el protagonista sospechara inmediatamente de problemas futuros, por lo que intentó esquivar la propuesta alegando que no tenía interés en convertirse en un aventurero famoso. Aún así, el maestro insistió y le explicó que las misiones disponibles eran de rango A e incluso S. Intrigado, el protagonista consultó a Fel si consideraba posible completarlas. Como era de esperar, el legendario lobo respondió que no existía nada imposible para él. Al final, terminaron aceptando los encargos y antes de despedirse, el maestro les aseguró que les avisaría al resto de aventureros para que no interfirieran en sus misiones. Después de todo, cualquiera que intentara acompañarlos acabaría siendo más un estorbo que una ayuda. Tras eso, el protagonista comentó que también quería vender algunos materiales que había acumulado durante el viaje. Cuando reveló la enorme montaña de monstruos almacenados en su espacio de almacenamiento, el maestro quedó completamente atónito. La cantidad y calidad de las criaturas era tan absurda que le pidió al carnicero que mantuviera todo aquello en secreto. Poco después, el carnicero comenzó a inspeccionar las presas y explicó que la mayoría pertenecían a la categoría S. Entre ellas se encontraban monstruos tan peligrosos como el rey orco o el ogro azul, criaturas cuya sola aparición normalmente provocaría enormes problemas. Sin embargo, para el protagonista aquello no parecía gran cosa, ya que Fel les había derrotado con una facilidad tremenda. Como procesar semejante cantidad de carne tomaría bastante tiempo, el carnicero le pidió que regresara al día siguiente para recoger todo. Además, el maestro le informó que para ese entonces su nueva licencia de aventurero estaría lista. El resto del día transcurrió con normalidad y a la mañana siguiente el protagonista regresó al gremio. Allí recibió su nueva identificación de aventurero, una tarjeta metálica de color plateado que acreditaba oficialmente su ascenso al
rango C. El maestro le explicó que los aventureros de ese rango solamente debían reportarse cada 6 meses, por lo que no tendría que preocuparse nuevamente por perder su licencia. Acto seguido llegó el momento de recibir sus recompensas. Primero le entregaron 461 monedas de oro, una suma que ya parecía enorme. Sin embargo, aquella era apenas la primera parte del pago. La segunda ascendía a 1415 monedas de oro, mientras que la recompensa por eliminar el asentamiento Goblin alcanzaba las 1946 monedas de oro. Al escuchar las cifras, el protagonista quedó completamente paralizado. Sumando el dinero que ya poseía, ahora acumulaba más de 2000 monedas de oro, una fortuna capaz de cambiar la vida de cualquier persona. Lejos de alegrarse por completo, comenzó a preocuparse por su seguridad. Si alguien descubría cuánto dinero tenía, se convertiría en un objetivo muy atractivo para ladrones y criminales. Cuando parecía que todo había terminado, el maestro volvió a solicitar su ayuda. Esta vez necesitaban eliminar a un lagarto de metal y una manada de toros de sangre. Le recomendó empezar por el lagarto, ya que se encontraba solamente 2 días de viaje. Los toros, en cambio, estaban mucho más lejos y además eran criaturas extremadamente agresivas y peligrosas. Para convencer a Feld a aceptar el trabajo, el protagonista mencionó que la carne de esos toros seguramente sería deliciosa, y esa simple frase bastó para captar toda la atención del Fenrir. Antes de partir, sin embargo, decidió visitar a Lambert, pues recordaba que su familia poseía una tienda de calzado y accesorios. Al llegar, Lambert le preguntó qué necesitaba, así que el protagonista explicó que buscaba una bolsa nueva porque la suya estaba muy desgastada. Lambert le permitió revisar libremente los productos de la tienda e incluso dejó que Sui eligiera una para sí mismo. Como era habitual en él, el pequeño Slime terminó escogiendo la opción más barata. Mientras observaba el resto de los artículos, el protagonista encontró varios accesorios interesantes. También se dio cuenta de que llevaba demasiado tiempo usando el mismo calzado viejo. Aunque podía conseguir zapatos mediante su habilidad de compras, decidió aprovechar la oportunidad y adquirir productos locales. Finalmente, eligió una bandolera, una billetera, unas botas nuevas y un cinturón para su cuchillo. Cuando preguntó el precio, Lambert le informó que normalmente costaría más de 11 monedas de oro, sin embargo se negó a cobrarle absolutamente nada. Seguía profundamente agradecido por haberle salvado la vida y por haber compartido con él aquella carne de altísima calidad. Tras agradecer el gesto, el protagonista aceptó los regalos y al día siguiente emprendió en el viaje hacia la montaña donde supuestamente habitaba el lagarto de metal. Una vez confirmaron la ubicación, Feld utilizó su extraordinario olfato para rastrear a la criatura y se internó en la zona. No tardaron mucho en encontrar una cueva que parecía ser su guarida. Dentro hallaron rápidamente al monstruo y a simple vista parecía un lagarto común, pero tras usar una habilidad de evaluación descubrieron algo inesperado. Se trataba de un lagarto de mitrilo. El protagonista quedó confundido ya que la misión hablaba de un lagarto de metal, y después de inspeccionar el entorno, Feld descubrió la explicación. Toda la montaña estaba compuesta por el mineral de mitrilo, por lo que el monstruo probablemente había evolucionado tras vivir rodeado de aquel recurso durante tanto tiempo. Feld explicó que el mitrilo era un material extremadamente valioso, además de ser ligero y resistente, y además poseía una gran afinidad mágica que le permitía absorber y dispersar energía, reduciendo considerablemente la efectividad de muchos hechizos. Tras escuchar aquello, el protagonista pensó que incluso Feld tendría dificultades para derrotarlo. La respuesta del Fenrir fue simple: un enorme rayo. En cuestión de segundos, el lagarto de mitrilo cayó derrotado de un solo ataque. Después de guardar el cadáver, comenzaron a explorar la cueva, y al descubrir la enorme cantidad de mitrilo presente en la montaña, el protagonista no pudo evitar emocionarse. Soñaba con conseguir una espada o una armadura fabricada con ese material tan raro, así que decidió recoger algunos fragmentos para llevárselo. No obstante, Feld interrumpió rápidamente sus planes. Según él, no existía armadura más resistente que su propia barrera mágica, por lo que en lugar de pensar en equipamiento, debería concentrarse en hacerse más fuerte. Acto seguido, Feld insistió en completar también la segunda misión ese mismo día. Su entusiasmo sorprendió a todos, aunque la verdadera razón era bastante evidente: quería probar la carne de los toros de sangre. Antes de que el protagonista pudiera protestar, Feld lo agarró y se lo llevó cargando hasta el siguiente destino. Una vez encontraron la manada, el Fenrir aseguró que acabaría con ellos rápidamente. Incluso Sui decidió participar. Como ya era costumbre, la batalla fue absurdamente breve y en menos de 2 segundos toda la manada había sido aniquilada. Más tarde regresaron al gremio para entregar ambas misiones. Cuando mostraron el cadáver del lagarto de mitrilo, tanto el monstruo como el carnicero quedaron completamente impresionados. El carnicero explicó que esas criaturas eran tan raras que la última registrada había aparecido hace más de 400 años atrás. El maestro añadió que la existencia de un lagarto de mitrilo confirmaba algo aún más importante: aquella montaña era una auténtica mina de mitrilo. En todo el mundo solamente existían 3 montañas conocidas capaces de producir ese mineral, por lo que el descubrimiento tenía un valor incalculable. Además, la piel del monstruo era un material extremadamente raro. Debido a ello, sería entregada como obsequio al rey. Por supuesto, aquel regalo no sería gratuito. Como compensación, el protagonista recibiría una recompensa mínima de 5000 monedas de oro. Al escuchar semejante cantidad, el protagonista entró en un estado de shock. Con la fortuna que ya poseía, el dinero que estaba a punto de recibir acababa de convertirse sin darse cuenta en una persona absurdamente rica. Luego de informarle sobre el descubrimiento del lagarto de mitrilo y la enorme recompensa que recibiría, el maestro del gremio estaba a punto de recordarles que aún seguía pendiente la misión relacionada con los toros de sangre. Sin embargo, antes de siquiera terminar la frase, el protagonista lo sorprendió una vez más al sacar frente de todos los cadáveres de la manada completa. La reacción fue inmediata. Tanto el maestro como el carnicero quedaron completamente atónitos al darse cuenta de que también habían completado ese encargo. Gracias a la enorme cantidad
cantidad de carne de altísima calidad que ahora poseían, el gremio decidió organizar un gran banquete aquella misma noche. La noticia alegró enormemente a Phil y a Sui, quienes esperaban con ansias probar la carne de aquellos famosos toros de sangre. Como era de esperar, la comida resultó espectacular y todos disfrutaron de un auténtico festín. Ya entrada la noche, mientras el protagonista realizaba su habitual ofrenda semanal para la diosa Ninrin, algo extraño ocurrió. De repente comenzó a escuchar varias voces desconocidas, observándolo desde la distancia. Resultaba que otros dioses habían estado vigilándolo durante varios días. La enorme cantidad de dulces, postres y golosinas que Ninrin recibía constantemente. Aquellas voces pertenecían a 3 nuevas diosas: Kishal, la diosa de la tierra; Agni, la diosa de fuego; y Rusalka, la diosa del agua. Las 3 aparecieron con exactamente el mismo objetivo: querían recibir ofrendas de dulces igual que Ninrin. A cambio estaban dispuestas a condolarle bendiciones divinas. Kishal le ofreció una bendición capaz de fortalecer considerablemente su magia de tierra, mientras que Agni prometió potenciar su magia de fuego. El protagonista, que ya estaba algo cansado de tener que enviar ofrendas semanales, intentó negarse de inmediato. Después de todo, ya contaba con varias bendiciones y no conocía a ningún ser humano que hubiera recibido tantas. Por desgracia para él, las diosas no aceptaron un no por respuesta. Sin darle tiempo para reaccionar, ambos le otorgaron su bendición a la fuerza, asegurándole así futuras entregas de dulces. El único problema surgió con Rusalka, debido a que el protagonista no poseía afinidad con el elemento agua. Una bendición acuática no tendría utilidad alguna. La diosa quedó completamente desanimada al pensar que sería la única que no recibiría ofrendas. Al verla tan deprimida, el protagonista tuvo una idea. Le propuso otorgarle la bendición a Sui en lugar de él. La sugerencia fue aceptada inmediatamente y, para sorpresa de todos, Rusalka le concedió a Sui una bendición completa. Resultó que esta diosa únicamente entregaba una bendición cada 100 años, a diferencia de las demás, que podían otorgarlas con muchas más frecuencias. Gracias a esto, los 4 diosas quedaron satisfechas y aseguraron su suministro semanal de dulces. A la mañana siguiente, el protagonista decidió probar los efectos con sus nuevas bendiciones. La diferencia fue enorme. Sus hechizos eran mucho más potentes que antes y el incremento de poder era evidente. Sui también comenzó a experimentar con las habilidades obtenidas gracias a la bendición de Rusalka, demostrando una fuerza aún más absurda que la que ya poseía. Cada día parecía convertirse en una criatura más extraordinaria, y tras disfrutar de una noche bastante cómoda dentro de la casa de tierra que el protagonista había creado mediante magia, le preguntó cuáles eran los planes para ese día. Como ya había ascendido de rango y no necesitaba seguir completando misiones para conservar su licencia, el protagonista respondió que no tenía intención de salir a cazar. En cambio, quería vender algunos materiales pendientes, especialmente la enorme serpiente negra que habían conseguido anteriormente. Antes de dirigirse a la tienda de Lambert, hicieron una parada en la carnicería. Allí el carnicero les informó que toda la carne procesada ya estaba lista, y además les entregó varias bolsas repletas de monedas de oro correspondiente a ventas anteriores. Sin embargo, todavía quedaba pendiente una parte del pago relacionado con el lagarto de Mitrilo, ya que el maestro seguía negociando los detalles con el señor de la ciudad. Al protagonista no parecía preocuparle demasiado. Mientras tanto, pidió que procesaran la serpiente negra. Esta vez quería vender prácticamente todo excepto la carne y la piel, que tenían un valor especial. Más tarde decidió aprovechar el dinero que había ganado para comprar una picadora de carne. Gracias a ella preparó un nuevo plato utilizando carne de toro de sangre y general orco. El resultado fue una especie de hamburguesa gigante extremadamente jugosa y sabrosa, que encantó a Phil y a Sui. Durante la comida comenzó a pensar en otras formas de generar ingresos. Recordó que podía comprar productos modernos mediante su habilidad especial y tuvo una idea bastante interesante. Si adquiría jabón, shampoo, acondicionador y otros artículos de higiene personal de su mundo, quizás podría venderlos como comerciantes y obtener grandes beneficios. Con esa idea visitó nuevamente a Lambert, además de venderle la piel de la serpiente negra por 50 monedas de oro. Quería pedirle opinión sobre aquellos productos. Lambert quedó sorprendido al descubrir que el protagonista también pertenecía al gremio de comerciantes, algo bastante raro entre los aventureros. Cuando le mostró el jabón, Lambert quedó impresionado por su agradable aroma floral. Luego observó el shampoo, el acondicionador y las mascarillas faciales. Tras escuchar las explicaciones, permaneció unos segundos en silencio antes de agradecer sinceramente haber conocido al protagonista. La razón era bastante simple. Se acercaba a su aniversario de bodas y no tenía idea de qué regalo darle a su esposa. Sin embargo, aquellos productos le parecían perfectos, ya que ella disfrutaba enormemente de los baños, y durante la conversación, el protagonista descubrió que en ese mundo sí existían bañeras. Curioso, pidió ver una personalmente. Lambert aceptó y le mostró la suya. Al verla quedó impresionado. No solamente era grande y elegante, sino que poseer una bañera era considerado un símbolo de riqueza, pues la instalación podía costar varios cientos de monedas de oro. Al notar el interés del protagonista, Lambert incluso se ofreció a ponerlo en contacto con una tienda especializada. Antes de marcharse, el protagonista le dejó una muestra de cada producto para que él y su esposa pudieran probarlos, y al día siguiente regresó para conocer los resultados. Nada más llegar, fue recibido por Mari, la esposa de Lambert. La mujer parecía emocionadísima. Explicó que después de usar aquellos productos, su esposo desprendía una fragancia maravillosa y su cabello lucía muchísimo más limpio y brillante. Eso la convenció de probarlos ella también. Los resultados fueron incluso mejores. Su piel quedó suave, su cabello más sedoso que nunca y su apariencia mejoró notablemente. Hasta Lambert quedó sorprendido a ver cómo sus productos resaltaban aún más la belleza de su hermosa esposa. Convencido de su potencial, Lambert pidió comprar grandes cantidades tanto para uso personal como para venderlas en la tienda. Mari incluso aseguró que muchos nobles y mujeres adineradas harían cualquier cosa por conseguir artículos de semejante calidad. Por ello le rogó al protagonista que utilizara su establecimiento para comerciarlos. Como él no tenía ninguna tienda propia, aceptó encantado la propuesta, y tras dejar suficiente mercancía para realizar varios
varias pruebas, el protagonista regresó junto a Fel y a Sui. Más tarde decidió visitar nuevamente el gremio, ya que había escuchado que el maestro por fin había regresado de reunirse con el señor de la ciudad. Al entrar en la oficina quedó completamente paralizado. Frente a él se encontraba el resto de la recompensa pendiente, nada más y nada menos que 5080 monedas de oro. El señor de la ciudad estaba extremadamente agradecido por el descubrimiento de la montaña de Mitrilo y había decidido compensarlo generosamente. Mientras imaginaba todas las cosas que podría comprar con semejante fortuna, una empleada irrumpió repentinamente en la habitación trayendo noticias alarmantes. Un enorme enjambre de Wyrwens había aparecido cerca de la ciudad. El maestro, el protagonista y varios aventureros se dirigieron rápidamente al lugar. Durante el trayecto, la empleada explicó que aquellas criaturas habían atacado a varios cazadores en las llanuras occidentales. Al parecer, los Wyrwens estaban buscando toros de sangre para alimentarse. El problema era que la manada ya había sido exterminada por Fel. Cuando llegaron, encontraron una escena caótica. Había numerosos heridos y varios de ellos estaban en peligro de muerte. Las reservas de pociones medicinales casi se habían agotado y tampoco disponían de suficientes antídotos para tratar a todos los afectados. Fue entonces cuando el protagonista decidió intervenir. Utilizando sus pociones de alta calidad, comenzó a atender los heridos uno por uno. Los resultados fueron inmediatos. Las heridas desaparecieron por completo y los efectos del veneno fueron neutralizados al instante. Todos quedaron impresionados al presenciar semejante milagro. Una vez controlada la situación, el maestro anunció una misión de emergencia. Todos los aventureros de rango SEO superior debían participar obligatoriamente en la eliminación del enjambre antes de que éste alcanzara la ciudad. Por supuesto, eso incluía al protagonista. Mientras los aventureros discutían la estrategia, Fel escuchó toda la conversación y afirmó que podría encargarse personalmente de todos los Wyrwens. Aunque el protagonista intentó protestar, terminó aceptando cuando el maestro confirmó que podrían quedarse con todas las presas y además recibir una recompensa adicional. Poco después, encontraron el enjambre. Los Wyrwens parecían enormes reptiles voladores y representaban una amenaza considerable para cualquier grupo normal de aventureros. Sin embargo, Fel y Sui estaban muy lejos de ser normales. Los dos se lanzaron al ataque y comenzaron a aniquilar monstruos a una velocidad absurda. Mientras tanto, el protagonista observaba la batalla escondido detrás de una roca, intentando mantenerse lo más alejado posible del peligro. Desafortunadamente, uno de los Wyrwens consiguió rodear el campo de batalla y atacarlo por la espalda. Por suerte, la barrera mágica de Fel bloqueó completamente el impacto, y un segundo después, el propio Fenrir apareció y decapitó a la criatura con un único golpe, dejando nuevamente traumatizado al protagonista. Con todos los Wyrwens eliminados, la amenaza desapareció por completo. Para celebrar la victoria, el grupo preparó una gran comida, utilizando parte de las nuevas presas obtenidas. Así, después de salvar tanto a los aventureros heridos como a toda la ciudad de una posible catástrofe, concluye esta historia.